especial a todos y cada uno de los que estamos reunidos en esta hora. Dios les fortalezca, les establezca la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de nosotros. Y pues quiero aprovechar de eh, pedirles que no dejemos de orar por los cultos misioneros que se están realizando. No se trata de simplemente intercambio de cultos, de que los hermanos se visiten, sino que el propósito es predicar el evangelio de la salvación a las almas, de ir a cada sede a hacer el trabajo de evangelización, de buscar las almas, de llevar las almas al conocimiento del Dios verdadero. Así que ore por favor por cada uno de esos hermanos que dispone en su corazón de ese fin de semana, sacarlo para ir a otra sede. Este domingo entrante, Dios mediante, ellos van a estar haciendo ese trabajo misionero. Cada mes y medio están en un culto en misionero en una sede totalmente diferente. Así que yo les pido, por favor, que no deje de orar por ellos, por ese trabajo, esa labor que se hace allá en Venezuela para llevar el evangelio a las almas que aún no conocen la verdad. Hay un montón de gente que no conoce la verdad y Dios sea tratando con la vida y el corazón de cada uno de ellos. Y bueno, vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios. Libro de Hebreos, capítulo 13. Libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. A partir de allí estudiaremos la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice así la palabra de Dios: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Vamos a estar conversando bajo el título Jesucristo es el mismo. Y quiero compartir este texto que ha sido usado por muchos para hablar de una supuesta inmutabilidad de Cristo, eh, para hablar incluso de una eternidad de la persona de Cristo. Pero, ¿qué se está refiriendo acá este texto? ¿De qué está hablando? ¿Se está hablando de la persona, del cuerpo? ¿Será que no envejece? ¿Acaso es su personalidad que no cambia? ¿O tal vez se está refiriendo a inmutabilidad de el Señor Jesús como persona? Su forma de ser no cambia. Bueno, ninguna de las anteriores es la respuesta a la pregunta o a la expresión que está allí en ese versículo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La realidad es que allí se está refiriendo a que el Cristo que debemos predicar a través del Evangelio no debe cambiar. No debe haber el cambio en la predicación de ese Jesús el Cristo que predicaron los apóstoles. Ese mismo Jesús debe ser el que nosotros debemos predicar y el que será predicado mientras Dios no envíe a su Hijo Jesús para buscar a la iglesia, pues seguiremos predicando el mismo evangelio que predicaron los apóstoles. ¿Por qué? La Biblia dice bien claro en 2 Corintios 11:4 que hay gente que predican otro Jesús diferente. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Mire cómo ya el apóstol Pablo en aquel tiempo ya nos hablaba de que había gente predicando a otro Jesús y predicando de recibir otro espíritu diferente y predicando
otro evangelio diferente. Y por eso es que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, porque esto no fue solamente allá cuando Pablo, sino que nosotros estamos padeciendo, eh, la humanidad en los tiempos actuales está padeciendo que cada vez sale un evangelio diferente, cada vez sale alguien predicando un Cristo diferente, otro Jesús, y recibiendo otro espíritu que no es el espíritu de Dios. Mira, a lo largo de la historia se han introducido cambios en la predicación. Hay quienes quieren presentar a Cristo como un rabino judío, alguien que se entrenó y aprendió de los rabinos judíos y llegó a ser uno de ellos. Y eso está bien lejos de la verdad. Jesucristo no fue ningún rabino judío. ¿Y sabe a qué me estoy refiriendo? No es que él no fue un maestro. Yo no estoy diciendo eso. Jesucristo fue un maestro, ¿ok? Un profeta de Dios, pero no un rabino judío. No confunda las cosas. No pertenecía ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los escribas. Él no pertenecía a ese grupo de gente. Antes, por el contrario, les dio duro con la palabra de Dios, porque ellos se habían desviado de la verdad de la palabra de Dios. Hay quienes quieren presentar a Cristo Jesús como un político revolucionario. Quieren relacionarlo con movimientos insurgentes de izquierda y nada más alejado, perdón, de la realidad. Eso está bien lejos de la realidad. Ellos no son, eh, no son más babosos porque no pueden, ¿no? Ellos no tienen arte ni parte en las cosas de Dios porque aman la maldad y aborrecen la vida. Jesucristo no es ningún político revolucionario. No lo meta allí porque allí no cabe. Si el Señor Jesús en persona estuviese ahorita acá y alguno de esos sinvergüenzas lo quisiera hacer pasar como miembro eh, de su movimiento forajido, porque son unos forajidos, pues el mismo Señor Jesús le tiraría bien duro con la palabra de Dios para que aprendan a respetar. Hay quienes han querido robarse a Cristo Jesús y convertirlo en un ser mitad Dios y mitad hombre, y nada más alejado de la realidad. Jesús, el Cristo, es un varón aprobado por Dios. No es mitad hombre y mitad Dios. Es un varón 100% varón aprobado por el Dios de la gloria. Hay quienes quieren robarse a Cristo Jesús y meterlo como un árabe, sacarlo de su pueblo Israel, sacarlo de los judíos y meterlo como un miembro de la etnia árabe, nada más alejado de la realidad. El Señor Jesús no fue ni es árabe. Él es de ascendencia judía del pueblo de Israel, de la raíz de Isaí. Dice que brotará un vástago de Isaí y de allí pues salió el Cristo. Hay quienes quieren presentar a Cristo Jesús como un simple personaje histórico, por supuesto, ante la evidencia que no pueden negar de que sí existió el Señor Jesús, entonces ellos quieren presentarlo como un Jesús histórico. Pero eso de alcanzar salvación por la fe en Jesús, no, eso no. Eso es de su sangre, eso de que su sangre, perdón, nos limpia de todo pecado. No, nada de eso. Simplemente para ellos es un Jesús histórico, un ser humano que existió y más nada. Pues nada más alejado de la realidad, como vamos a ver más adelante, de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y por la fe en Jesús nosotros alcanzamos redención de nuestras almas. Hay quienes dicen que Cristo Jesús, Él murió, pero no resucitó. Lo dejan allí en la tumba. Eh, incluso
Hay quienes aún están buscando dónde fue que enterraron a Jesús para sacar los huesos de allí y demostrar que nunca fue resucitado. Bueno, ellos, siguiendo la misma corriente de los gobernantes en aquel tiempo, que pagaron dinero para que le dijeran que los discípulos habían robado el cadáver de Jesús, pues ellos piensan que Jesús no resucitó, que Dios no lo resucitó, que todo fue un engaño. Y ese es el Jesús en el que ellos creen. Hay quienes enseñan que Jesús, junto a sus discípulos, simuló su muerte, que fue que le dieron algo para dormirlo allí y por eso lo bajaron de la cruz antes de tiempo y entonces allí en la tumba supuestamente entonces reaccionó y entonces volvió lo escondieron para que no se dieran cuenta que no había muerto, sino que estaba dormido allí en la cruz. Bueno, eso también es mentira del diablo. Y hay gente que quiere creer ese Jesús, eso que es el engaño del diablo para desviar la fe de algunos. Hay quienes quieren predicar que Jesús no volverá. Reconocen, reconocen que existió Jesús, pero que no va a regresar. Incluso algunos se han atrevido a decir de que si vuelve, que si llega a venir, entonces lo van a volver a crucificar. Pues esto no es más que ignorancia, porque la Biblia dice que Jesús va a volver, que Él vendrá, pero vendrá con gran poder y gloria, en la gloria de su Padre, para entonces establecer acá en la tierra un reino. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 3 y 4 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, estas personas no creen que el Señor Jesús va a regresar. Y eso es un problema grandísimo para esas personas, porque el día que el Señor Jesús regrese, entonces este, eh, eh, van a quedar como la guayabera, van a quedar por fuera, por fuera. ¿Qué dice la Escritura claramente? Vaya a Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué pasa? Sea anatema, sea anatema. Si alguno de nosotros, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea anatema. De manera que todos estos de los que les hablé hace ratito, tantos que han inventado evangelios diferentes, un Jesús diferente, ellos están bajo maldición. Ellos están bajo maldición porque se han dedicado a predicar un evangelio diferente. Ellos piensan que es gracioso al intentar confundir a las personas con sus pamplinadas, pero ignoran que están cayendo bajo juicio de maldición por predicar un evangelio diferente. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y por eso lo delicado, mire, lo delicado que es nosotros pararnos en un lugar a predicar y decir cualquier cosa que se nos venga a la mente. Eso es delicado. ¿Por qué? Porque si no es el evangelio
que predicaron los apóstoles, entonces la persona cae bajo maldición. Tenga cuidado. El evangelio no es para que usted lo cree. El evangelio es para que usted lo crea. Mire que la diferencia en el español es simplemente una sola letra. No es para que usted cree un evangelio. Es para que usted crea al evangelio, que son dos cosas totalmente diferentes. Por lo tanto, yo debo buscar, usted y yo debemos buscar con mucha dedicación y con mucho temor cuál fue el evangelio que predicaron los apóstoles para poder ceñirnos a ese evangelio y seguir predicando el evangelio del reino de Dios. El Señor Jesús que predicaron los discípulos y los apóstoles sigue siendo el mismo Jesús que nosotros debemos predicar hoy. El mensaje no ha cambiado. Por lo tanto, vamos a revisar en forma aleatoria. No voy a darle un orden de importancia a los puntos que voy a tratar. Tampoco son todos los puntos. Puede que me quede uno, dos puntos por fuera o más. Entonces, vamos a revisar cuáles son estos puntos importantes dentro del mensaje de la salvación. El Señor Jesús sigue siendo el Hijo de Dios. Número uno, el Señor Jesús sigue siendo el Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Mire la importancia capital que tiene esta creencia o esta enseñanza. Seguir creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. No lo ponga como otra cosa. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y si usted no sabe lo que es permanecer o estar en Dios, o que Dios esté en usted, pues eh, dese la oportunidad. La enseñanza anterior, pues estuvimos hablando de lo que es estar en. Y si necesita algún otro ejemplo, usted ha visto un árbol cargado de fruto, cualquiera. La semana pasada hablábamos de la vid, la antepasada, perdón, de la vid. Pero si vemos cualquier árbol, el que usted conozca, que cargue fruto, sea mango, sea guanábana, sea pera, cualquier árbol, ¿dónde están esos frutos del árbol? ¿Dónde están? ¿Están dentro del árbol? ¿Están encima del árbol? No, esos frutos están en el árbol. Están unidos al árbol. Están pegados al árbol. Están en el árbol. Mientras nadie lo coseche, mientras nadie lo lleve al supermercado, mientras nadie lo lleve a la cocina, mientras ellos están en el árbol allí. Entonces nosotros permanecemos en Dios y permanecemos en su Hijo Jesucristo cuando confesamos que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Este es el mensaje central en la predicación del Evangelio. El ángel dijo en Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. Y Dios mismo dio testimonio de que eso es verdad. Dios mismo dijo de Jesús
en segunda de Pedro 1:17, lo recoge allí el apóstol Pedro. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado, este es mi hijo amado, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y primera de Juan 5, versículo 9 al 12, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Yo no sé usted, pero yo no constituyo a Dios como mentiroso. Yo creo en el testimonio que Dios dio acerca del Señor Jesús. Dios dijo que Jesús es su Hijo amado y yo le creo. Yo le creo. Dios dijo que Jesús es su Hijo. Yo le creo. Jesús es el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el Hijo de Dios viviente. De allí, pues, entonces la importancia de seguir predicando que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Número 2. El Señor Jesús sigue siendo el Cristo. El Señor Jesús sigue siendo el Cristo. Juan capítulo 6, versículo 69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otro Cristo, no hay otro Salvador. Dios ungió a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Dice Lucas capítulo 2, versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y es de resaltar las tres distinciones que se le han dado a este mismo ser en este capítulo, perdón, en este versículo. Dice un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces se le llama Salvador, se le llama Cristo y se le llama Señor. Y debo acotar también que este Salvador nació, porque hay un Salvador que no nació. Jehová Dios es el Salvador, pero Jehová Dios hizo nacer un Salvador. Este Salvador nació por la voluntad de Dios, vio la vida. Nació un Salvador y ese Salvador es Cristo el Señor. Este Jesús es Cristo porque Dios le hizo Cristo. Eso debemos predicar. Dios al Señor Jesús lo hizo Cristo, lo ungió. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús es el Cristo de Dios. Y escuche esa expresión. Jesús es el Cristo de Dios. Lucas 9, 18, 20 dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios, el Cristo de Dios. Note que no dice el Dios Cristo, como quieren enseñar algunos, sino que dice el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El escogido por Dios
el que Dios entregó en propiciación por nuestros pecados, como dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. De manera que Jesús fue y es el Cristo de Dios. No se le olvide, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otra de las enseñanzas de los apóstoles y que nosotros debemos seguir predicando, porque Jesús no ha cambiado, es que Jesús ha venido en carne. Jesús ha venido en carne. El Cristo Jesús ha venido en carne. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Juan 1:7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Si usted escuchara a alguien decir abiertamente que Cristo Jesús no vino en carne, inmediatamente usted le identificaría como un engañador y un anticristo, ¿cierto? Ya usted está preparado para eso. Si usted escucha que alguien dice Jesús no vino en carne, usted inmediatamente lo identifica como un engañador y como un anticristo. Pero mire, para poder ser engañado, el engaño debe ser introducido por medio de sutileza, no abiertamente, porque si lo intentan engañar usted abiertamente, usted inmediatamente va a rechazar el engaño. Así que difícilmente usted va a escuchar a alguien decir abiertamente que Cristo Jesús no vino en carne. Sin embargo, el apóstol Juan habla de muchos engañadores, muchos engañadores. No está hablando de un grupito, sino de muchos engañadores. ¿Qué es lo que no confiesan? Que Cristo Jesús ha venido en carne. ¿Conoce usted a alguien que predique que Jesús no ha venido en carne? Mira, hay bastante en la actualidad, muchísimos. Usted le escuchará decir que fue Dios quien vino en carne, que Dios se hizo hombre. No fue que Cristo Jesús vino en carne, sino que Dios vino en carne. Eso es un engaño. Y todo aquel que confiesa que fue Dios quien vino en carne es engañador y es anticristo. Nosotros estamos llamados a predicar la verdad, a decir con toda franqueza que fue Cristo Jesús quien vino en carne y no otro. El Cristo, el Hijo del Dios viviente, quien vino en carne, en semejanza de carne de pecado, semejante en todo a los seres humanos, un hombre, para que por medio de este hombre Dios sacara a la luz la vida y la inmortalidad, la resurrección de entre los muertos. 1 Corintios 15, 21 al 22 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, oiga bien, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Acá hay la comparación entre dos hombres, un hombre llamado Adán y el otro hombre llamado Jesús. Por un hombre entró la muerte, por Adán, y por otro hombre entró la resurrección de los muertos. ¿Qué más debemos predicar? Porque Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo Cristo que predicaron los discípulos. Eso seguimos predicando nosotros. Debemos predicar que Jesús es un hombre. Debemos predicar que Jesús es un hombre. Eso es lo que los apóstoles predicaron.
Ellos no predicaron a Jesús como un semidios con dos naturalezas, 100% hombre y 100% Dios. Nada de eso. El mensaje apostólico es bien claro. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Voy a volverlo a leer. Porque hay un solo Dios. Ese Dios, ¿quién es? Jehová, Dios Todopoderoso, Altísimo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Quién es ese mediador? ¿Y entre quién media? Media entre Dios, está en la mitad entre Dios y entre los hombres. Ahí en la mitad. ¿Quién es ese que está ahí en la mitad? Dice Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. No le molesta, ¿verdad? Lo digo una vez más. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. El hombre Jesucristo. Esto es una gran verdad. Por lo tanto, no se deje engañar. También usted puede revisar cada una de las escrituras donde Jesús dice por su propia boca, él mismo dijo que él es hijo del hombre. Él mismo está diciendo que es un hombre. Sin embargo, para algunos, como esto puede resultar confuso, yo no le voy a presentar estos versículos. Eso los puede revisar usted con calma en su casa. Vamos a ver donde abiertamente dice que Jesús es un hombre. Ya hemos leído dos. Esos dos no los vamos a leer, sino que vamos a leer otro. Juan 8:40. San Juan 8:40. Pero ahora, procuráis matarme a mí. Mire, el mismo Señor Jesús hablando. Pero ahora procuráis matarme a mí. Dios que os he hablado la verdad. Así dice su Biblia. No, allí no dice así. Allí dice bien claro, hombre, hombre, hombre que os he hablado la verdad. Procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. No hizo esto Abraham. Mire lo que dijo Caifás, inspirado por el Espíritu Santo, porque era el sumo sacerdote en aquel año. San Juan capítulo 11, versículo 49 al 52. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús, se dio cuenta el hombre que estaba hablando allí, de quién estaba hablando Caifás, de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Dice, profetizó que Jesús había de morir por la nación y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Quién iba a morir? Por inspiración del Espíritu de Dios, Caifás dijo, un hombre. ¿Quién iba a morir? Un hombre. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Vaya al libro de Romanos capítulo 5, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. ¿Por la gracia de quién? De un hombre. ¿Y quién es ese hombre? Para que no le quede duda. Jesucristo o Cristo Jesús. Vuelvo y lo leo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre,
Jesucristo. Y Primera de Corintios capítulo 15, versículo 47 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El primer hombre, ¿quién fue? ¿A quién se está refiriendo? A ese primer hombre terrenal, a Adán. Y el segundo hombre dice que es el Señor, que es Cristo el Señor, es del cielo. Y dice que es un hombre, un hombre. No cabe duda que Cristo Jesús es un hombre escogido por Dios de la simiente de Abraham, por medio de quien Dios prometió bendecir todas las naciones de la tierra. ¿Qué más debemos predicar? Bueno, debemos predicar que Cristo Jesús es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Eso es una función que Dios le ha otorgado, le ha encomendado al Señor Jesús para que Él sea juez de vivos y muertos. No lo es por motus propios, por modo, por propio mismo, por Él mismo, sino que Él, Dios lo ha designado como juez de vivos y muertos. Y eso debemos predicar. Hechos 10:42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De manera que eso es una enseñanza que nosotros debemos repetir cada vez más. Va a haber un juicio, va a haber un juicio y el juez que se sentará a juzgar por orden de Dios, por mandato de Dios, es Jesús el Cristo, quien se sentará como juez de vivos y muertos. Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, por aquel varón, por aquel varón a quien Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios le dio a Cristo Jesús la potestad de juzgar. Cuando se constituya el tribunal de Cristo, entonces Él hará juicio, porque Dios le dio la potestad de juzgar a vivos y muertos. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué más debemos predicar? Bueno, la Biblia dice bien claro y que los discípulos predicaron que el Señor Jesús es Señor de todos. El Señor Jesús es Señor de todo, tanto de judíos como de gentiles. Es Señor de todo. Es necesario predicar de la misma forma como fue predicado por los apóstoles. El apóstol Pedro, en dos sermones diferentes, nos dice, Hechos capítulo 2 versículo 36, mire cómo dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y Hechos 10:36, otro sermón, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de quién? Señor de todo. Y el mismo Jesús así lo afirmó. Juan 13:13 dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Me decís maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. De manera que debemos predicar a Cristo Jesús como Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Nosotros debemos predicar a Cristo Jesús como Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Confesar a Cristo Jesús como Señor es para salvación.
Si alguien no confiesa que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre, no hay garantía de salvación. Esta confesión es para salvación. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, serás salvo, serás salvo. Otra cosa que debemos predicar, que los discípulos y apóstoles predicaron y que nosotros debemos predicar porque Jesús no ha cambiado, debemos seguir predicando al mismo Jesús, es que nosotros estamos esperando de los cielos al Señor Jesús. Y es triste ver cómo la gente ve a cada rato al Señor Jesús aquí caminando, se les presenta en el cuarto, se les presenta en el baño, se les presenta en la sala, van al monte, a un bosque, y por allá también se les presenta el Señor Jesús, nada más alejado de la realidad. Nosotros estamos esperando de los cielos al Señor Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, a quien nos libra de la ira venidera. Y mire, es interesante porque hay algunos que dicen que Jesús era el Hijo de Dios cuando estuvo acá en la tierra, pero después que se fue de acá de la tierra, ya no es el Hijo de Dios. Para ellos eso desapareció. Ahora es un espíritu y para otros ahora es un ángel. Pero la Biblia dice bien claro aquí, y esperar de los cielos a su Hijo. No va a venir un ángel, no va a venir un espíritu. Dice, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. A Jesús, por si te queda duda, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este Señor Jesús fue arrebatado, fue llevado al cielo. Hebreos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Está allá arriba. Allá está esperando el tiempo, está esperando el momento cuando Dios le indique que debe venir de regreso a esta tierra. Y nosotros estamos esperando su venida. Estamos esperando la venida del Señor Jesús de los cielos. Así como se fue, así mismo ha de venir. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y todo ojo le verá. No es que nadie se va a dar cuenta. Dice, todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así como se fue, así vendrá con las nubes, visible. Todo ojo le verá. Hechos capítulo 1, versículo 11. Los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, no otro. Este mismo Jesús, no otro. No ha cambiado. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué más debemos predicar? Bueno, nosotros debemos predicar que Jesús está vivo. Dios le resucitó de entre los muertos. Está vivo. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 9 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos. Mire cómo se incluye el apóstol Pablo. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y esto es importantísimo, tenerlo bien presente. Dios le resucitó de entre los muertos. Jesús no se levantó solo. La Biblia dice bien claro que Dios lo resucitó. Y es triste ver cómo tan frecuente se predica de que Él se levantó solo, de que Él mismo se resucitó, cuando la Biblia es bien clara y dice que Dios le resucitó de los muertos. Hechos 2:31 al 32 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Su cuerpo no fue dejado en la tumba para que se corrompiera, ni su alma fue dejada en el Hades. Jesús está vivo. El Dios viviente, soltando los dolores de la muerte, trajo a Jesús nuevamente a la vida, le vivificó. Por lo tanto, Él está vivo y vivo porque Dios, que es el Dios viviente, le dio vida. ¿Qué más debemos predicar? Bueno, nosotros debemos predicar a Cristo crucificado. Así lo predicaron los discípulos. Predicaron a Cristo crucificado. Primera de Corintios capítulo 1, 23 al 24 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Esa era parte, es parte de la predicación del apóstol Pablo. Incluso él dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero preste atención un momentico, porque como el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces no vaya a pensar que es como para algunos que todavía está clavado allí en una cruz y lo sacan a procesión clavado allí en un madero. Este, Eso significa que para ellos no resucitó, no lo bajaron de la cruz. Y la Biblia dice que él fue bajado de esa cruz. Por lo tanto, no lo puede usted imaginar allí pegado aún hoy día en una cruz, sino que habla de ese proceso por el cual pasó por la crucifixión. Él fue crucificado en una cruz, en un madero, fue crucificado y allí padeció por cada uno de nosotros. El Señor Jesús gustó la muerte por todos nosotros. Se dio a sí mismo para morir en la cruz del Calvario, en el madero. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Así que debemos predicar haciendo énfasis en que el Señor Jesús fue crucificado. Nuestro Señor Jesús fue crucificado, padeció en el madero allí por nuestros pecados. Cristo Jesús murió a causa de nuestros pecados y nos mandó a que anunciásemos su muerte. Nos mandó que anunciásemos su muerte cuando Él instituyó un ceremonial en eso que fue la última cena que hizo
aquí en esta tierra. Primera de Corintios capítulo 11, 26. Dice, así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces no podemos dejar fuera de la predicación el hecho de que el Señor Jesús murió allá en el Calvario, pero que fue resucitado al tercer día. Dios lo resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, desde donde vendrá para buscar a su pueblo y a reinar con vara de hierro sobre esta humanidad. Necesitamos seguir predicando a Jesús de la misma forma como lo predicaron los apóstoles de Cristo. Segunda de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y eso es delicadísimo. Cualquiera que se desvía, que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. No nos conviene desviarnos, no nos conviene extraviarnos. Cuidémonos de no extraviarnos, mantengamos el rumbo. El Cristo que predicamos es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Será un recordatorio por la eternidad que por medio de Cristo Jesús Dios nos concedió la redención de nuestros pecados. A Dios sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos, por su gran misericordia para con cada uno de nosotros. Oremos, por favor. Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias por tu misericordia para con cada uno de nosotros, el permitirnos, Señor, seguir predicando el mismo Cristo que predicaron los discípulos, que predicaron los apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo. Te damos gracias, Señor, por tu santa palabra